en el arranque de esta semana, brindaron una conferencia de prensa el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis. En el marco de esa conferencia se abordaron temas muy importantes que tienen que ver con el desfinanciamiento, la quita de recursos, el no giro de fondos de parte de la nación a las provincias y puntualmente a la nuestra, al territorio bonaerense. Y hemos tomado algunos fragmentos muy pequeños de lo que fue esa conferencia, esa exposición con números, con datos claros, con puntualizaciones en programas que se han cerrado, en fondos que intempestivamente el gobierno de Milei ha dejado de girar, y la deuda que incluso ha llevado a que la provincia de Buenos Aires vaya a la justicia para que Nación se ponga al día, y cómo eso fue afectando en los territorios. En nuestro caso, citando algunos ejemplos claros de lo ocurrido en estos 2 años y medio en Luján. Primer punto, vinculado a vivienda, a inversión, a políticas tendientes al acceso a la casa propia. En primer lugar, las 180 obras públicas que se estaban ejecutando en la provincia, que lo estaba haciendo el ministro Catopodis cuando era ministro de Obras Públicas de la Nación. Esos son 5,7 billones de pesos, esas 180 obras que estaban siendo ejecutadas directamente por la Nación en la provincia de Buenos Aires. Después, programas de vivienda que se estaban ejecutando en provincia, programa Procrear, 105 convenios para la construcción de más de 6.500 casas proyectadas en 28 municipios de la provincia de Buenos Aires, que también quedaron abandonados. Procrear. En Luján, el abandono de las 96 viviendas del desarrollo urbanístico conocido como el desarrollo de Plumas Verdes, ahí en Barrio La Loma, que hasta finales del 2023 estaban muy avanzados y que a partir de la decisión política de Nación de hacer un ajuste y quitar los fondos, lamentablemente no se han podido concluir. Carlos Bianco habló también de los convenios tripartitos que Nación interrumpió. Convenios de infraestructura a través de los llamados convenios tripartitos en materia de educación, que era la construcción de colegios. Una parte la financiaba Nación, otra parte provincia y otra parte el municipio, quedaron abandonados, creo que eran 80, muchos de los cuales se han tomado desde la provincia de Buenos Aires y se han continuado. Las obras en las universidades por 62.000 millones de pesos, muchas de las cuales también las ha tomado el ministro Catopodis y se están ejecutando en las distintas universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, si de convenios tripartitos y de obras vinculadas a educación se trata, en Luján tenemos el claro ejemplo del edificio de lo que iba a ser el nuevo establecimiento de la secundaria 11, ahí en el barrio Zapiola, que en estos últimos años ha tenido la movilización, el reclamo de esa comunidad educativa, que incluso hace un año se acercaron autoridades al Consejo Deliberante, porque había un convenio tripartito, Nación, Provincia, Municipio, para construir el nuevo edificio para la secundaria 11, que comparte establecimiento con la primaria 31 de la Meguino, y eso complica verdaderamente el dictado de clases y el aprendizaje, y también se ha visto afectado en Luján por el recorte. Llevemos a cada municipio esta situación. Bueno, genera cientos de problemas, miles de problemas. Aquí en Luján, ahí, por citar un caso, tenemos un ejemplo claro de lo que ha significado el ajuste, el recorte en materia educativa de parte de Nación. También hemos venido hablando de la problemática en el transporte de pasajeros, en el transporte público, en las líneas de colectivos.
Hoy tenemos una crisis grave del transporte en el interior, justamente porque los fondos compensadores que entregaba Nación a esas provincias de transporte del interior se eliminaron, mientras que el 50% que le correspondía a la provincia se siguió pagando en tiempo y forma. O sea que fue el gobierno nacional que se desentendió de la parte del 50% de los subsidios que se pagaban a las empresas de transporte del interior. El 50% de lo que correspondía como fondo compensador que ponía Nación ya no lo pone. Y de ahí los problemas que venimos describiendo, tanto en la empresa local, la empresa de transporte 11 de junio, como en las otras líneas. Por caso, el tema que abordáramos en estos últimos días, la problemática de los pasajeros de la 276. Recuerdan que les conté una reunión del ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, con el intendente Boto, con el intendente de Giles, con el intendente de Carmen de Areco, porque se está viendo seriamente afectado el servicio Luján, Giles, Areco, y hay un montón de personas que van al trabajo, que van a la escuela, que van a sus diferentes tareas y responsabilidades y sufren el recorte en las frecuencias y sufren, por consiguiente, largas esperas, enormes filas, transporte muy llenos, porque claro, al haber menos frecuencias, eso es lo que se genera. Bueno, ¿por qué? Lo dijo el ministro de Gobierno de la provincia, por el recorte de la parte que Nación debía enviar y que compartía en esa inversión de recursos con la provincia de Buenos Aires, a la que ahora ha dejado sola. Así se expresaba Carlos Bianco sobre algunos de los ejes que hemos agarrado que tienen impacto directo en Luján y que los estamos viendo. Por eso digo, trasladarlo a los 135 municipios de la provincia le da todavía un mayor volumen. Pero en Luján tenemos estos ejemplos, por citar algunos. Ahora, atención a esto que dice en esa misma conferencia, en el arranque de esta semana, el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, que fue ministro de Obras Públicas de la Nación en la gestión de Alberto Fernández y ahora es ministro de la misma área de la provincia, así que conoce de primera mano lo que Nación estaba ejecutando y abandonó, lo que Nación tenía planificado y abandonó. Y en este sentido se refirió al fenómeno meteorológico que se espera que en un tiempito se haga presente y cómo una decisión del gobierno nacional que ni siquiera implica poner plata, poner recursos, que es dar avales para que se avance con los fondos internacionales que, por ejemplo, financian la obra del río Luján, que son fondos de la CAF con ejecución de la provincia, pero una provincia que necesita avales de Nación para acceder a esos créditos de los organismos multilaterales, como en este caso la CAF. Atención a lo que dice Gabriel Catopodis sobre las obras hídricas y pensemos en el río Luján y en el riesgo que implica que no se concluyan las tareas tan cruciales y tan transformadoras que se han venido llevando adelante. Probabilidades absolutamente ya muy ciertas de que vamos a tener un evento muy extremo, lo que se llama el Niño, a lo largo de los próximos meses. Eso nos ha obligado, nos ha indicado el gobernador, coordinar todos los recursos y las acciones entre los ministerios y con los municipios para poder enfrentar esta situación que es conocida en la Argentina porque la hemos tenido ya en 3 momentos diferentes, con consecuencias también conocidas por todas en distintas provincias, pero que hoy nos obligan a poner realmente todo el esfuerzo de cara a generar la mayor y la mejor respuesta por parte del Estado provincial. En el caso de nuestro ministerio, estamos llevando adelante 3 acciones muy concretas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con monitoreo y alertas tempranas. En segundo lugar, acciones de prevención. Y después, el tercer componente de este plan de gestión de riesgos climáticos, que son las medidas estructurales básicamente
todas las obras que se están llevando adelante para enfrentar en general el cambio climático y en particular en los próximos meses la llegada del Niño. Nuestra preocupación es la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional frente a toda esta situación. No hay duda de que la responsabilidad mayor en relación a todo lo que está pasando es del Gobierno Nacional, tiene los recursos, tiene los programas, tiene las competencias, así que estamos reclamándole al Gobierno Nacional constituir una mesa para poder tener una respuesta muchísimo más coordinada y eficiente en materia de emergencias climáticas. La última experiencia más de vuelta notoria fue la de Bahía Blanca y es una experiencia que no queremos repetir. El Gobierno Nacional se sacó una foto y abandonó a los bahienses, prometió plata que nunca puso, exactamente 200 millones de dólares que nunca llegaron a Bahía Blanca, y después colocó puentes que les cobró a los bahienses para poder lograr algún nivel de transitabilidad en la emergencia. Así que, bueno, necesitamos que el Gobierno Nacional sea parte de una mesa de trabajo, así que estamos también utilizando esta conferencia de prensa para poner muy de manifiesta la gravedad de lo que puede ocurrir o para lo que nos tenemos que preparar, y la necesidad de, más allá de todas las diferencias políticas que tenemos, poder convocar desde el Gobierno Nacional a una mesa con las provincias, particularmente con la provincia de Buenos Aires, pero también aprovechar para hacer mención a una situación que también nos preocupa mucho y que es la falta de aprobación y de avales por parte del Gobierno Nacional para muchas de estas obras que necesitamos ejecutar. En concreto, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispone de fondos del Tesoro Provincial, pero también de créditos internacionales, de créditos con organismos multilaterales. Esos créditos con los organismos multilaterales requieren, por ley y por protocolos internacionales y procedimientos internacionales, de avales por parte de Nación. No necesitamos ni la plata ni los recursos de la Nación, que definitivamente ya después de casi 3 años estamos ya seguros de que no vamos a contar con esos recursos, pero sí necesitamos de avales que nos permitan poder ejecutar muchas de estas obras que estamos mencionando, que necesita de avales o de autorizaciones para poder concretar los créditos que nos permitan ejecutar esta obra. Si insistimos, no es ya solamente que no hacen las obras que les corresponden, no es que se quedan con la plata que tendrían que destinar para realizar esas obras, sino que además a la provincia de Buenos Aires le niegan los avales y las garantías que necesitamos sí o sí para poder comprometer esos recursos y esos créditos internacionales. Así se expresaba en el arranque de esta semana el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, y atención con esto, con lo que se viene advirtiendo no a nivel local, sino desde las más altas esferas respecto al fenómeno del Niño, lo que puede llegar a ser su impacto y la importancia de que te agarre medianamente preparado. Vaya si conocemos de copiosas lluvias y de inundaciones en nuestro partido de Luján y en tantos distritos por los que atraviesa el río Luján. De ahí la importancia de conocer a ciencia cierta cuál es el riesgo, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a ocurrir si es que Nación no otorga los avales para que provincia continúe con la obtención del financiamiento de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, como también se lo conoce, cuyas autoridades han estado aquí en Luján, tienen un vínculo muy cercano, el intendente de Luján, Leonardo Boto, con el vicepresidente, por ejemplo, con Cristian Asinelli. Bueno, y en el marco de la obra del río han estado esas máximas autoridades, hubo un encuentro con representantes de los distintos países que forman parte de esta organización de créditos, ¿sí?, para obras de infraestructura. Está financiando la obra del río Luján, que ejecuta la provincia de Buenos Aires, pero que, insisto, necesita los avales del gobierno nacional, no plata, no recursos, no fondos del gobierno de Milei, sí el aval para que se avance
con otro pedazo, con otra porción de esos fondos, que son varios millones de dólares, para asegurar la continuidad y la culminación de toda la obra. Una obra que aquí en nuestro distrito comenzó con el nuevo puente de Olivera. Recordarán ustedes, allá lejos y hace tiempo, pues son políticas que para desarrollarse necesitan una continuidad en el tiempo, no son de un día para el otro, que después tuvo toda esta reconversión y esta readecuación del cauce que ahora sí estamos viendo mucho más claramente porque nos atraviesa en el centro de la ciudad, como no le ocurre a ninguna de las otras ciudades por donde pasa el río Luján, aunque las afecta. A nosotros nos atraviesa exactamente por el medio. Bueno, todo esto que estamos viendo, que incluyó también el nuevo puente Almirante Brown, que era un desastre y ha quedado bárbaro, el nuevo puente de Los Huesos, que era, bueno, quien lo conoce, algo muy, muy precario y de tantos años, y que ahora es otro de los puentes que no solo ayuda a la transitabilidad, sino que permitirá el escurrimiento mucho más rápido del agua. Todo ese trabajo que se ha venido haciendo, bueno, necesita para su continuidad y su finalización absoluta otro tramo del financiamiento internacional mediante el cual la provincia lo está ejecutando. Los avales de nación no aparecen y es importante la advertencia de las autoridades provinciales sobre esto para poder poner blanco sobre negro respecto al asunto, ¿sí?, de un Estado nacional que ha abandonado todas las obras, absolutamente todas las obras, y que ni siquiera da el sí y trabaja administrativamente. Hay una parálisis administrativa que hace pensar a uno que en muchas áreas directamente son vagos, que no hacen su trabajo, que están ahí, se llevan su sueldo bastante oneroso y no llenan una planilla, no mueven un papel, no ponen una firma. Se necesitan esos avales para que provincia pueda obtener esos fondos que están haciendo falta para la culminación y, en definitiva, verlo transparentado en una mega obra de infraestructura como hacía décadas y décadas se necesitaba en el río Luján y nunca se concretaba. Bueno, se está concretando, pero la situación es preocupante por este panorama que así planteó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, en esta conferencia que compartió con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que fue detallando los miles y miles de millones de pesos que Nación le debe a provincia por los distintos programas y fondos, y con el presidente del Banco Provincia, que también estuvo sentado allí en esa conferencia, Juan Cuatromo, también contando desde su función y desde su lugar, bueno, cómo está el panorama a esta altura del año.